con el fuerte clamor. Y antes de seguir, yo solamente quería, manera de anuncio, quizás, una de las, anoche estuvimos hablando en el programa de televisión de esta iglesia, que uno de los instrumentos que Dios ha puesto a nuestra disposición, una de las publicaciones que hemos estado publicando por más de 20 años, es el Heraldo del Evangelio Eterno. Esta publicación, para decirlo de una forma bien breve, es preparada única y exclusivamente para despertar a nuestros hermanos en la fe. Como decía anoche en la televisión, para la gloria de Dios, hemos mandado aquí en Norteamérica nomás más de 100,000 personas, ya hermanos adventistas, desde la conferencia general, administradores, pastores, laicos, hasta hermanos que están recientemente viniendo en la fe. ¿Por qué yo promuevo esta publicación aún en hora de sábado? Sí, en un servicio divino. Porque además de ser un instrumento que está despertando a muchos hermanos, yo he visto en reuniones como esta a hermanos que me han dicho: mi mamá o mi esposa o mi esposo ha estado recibiendo esta publicación, yo estaba fuera del mensaje, y qué alegría para mí es escuchar a estos hermanos o ex hermanos en la fe decirme: este artículo que usted publicó, esta profecía que ustedes pusieron allí, me impactó tanto que quise volver de nuevo a mi iglesia que yo tanto amaba. Hermanos, ese es el precio mejor que pueden pagarnos, porque todo esto lo mandamos gratis. Así que yo no voy a dedicar tiempo para que ahora empecemos a suscribirse, pero sí quiero recordarle que todos ustedes y aquellos que nos estarán viendo por las redes sociales, los hermanos de la fe adventista pueden comunicarse con este servidor si están aquí en esta congregación hoy, y yo con mucho gusto les voy a proveer una tarjeta para que ustedes pongan su nombre y su dirección, y yo la estaría llevando al ministerio para que ustedes la obtengan completamente gratis, esta publicación. Así que y aquellos que están viendo en las redes sociales, entonces claro, nos pueden contactar ya al ministerio del Evangelio Eterno del Pastor Pérez allá en la Florida. Así que yo quiero que ustedes tengan eso pendiente. Tenemos publicaciones tanto para los hermanos adventistas como esta, y también tenemos publicaciones que van directamente a la gente del mundo, y esto quizá más adelante en esta presentación vamos a hablar un poquito cómo Dios nos ha venido dirigiendo ya por muchos años en este trabajo, que aunque es un trabajo muy costoso, pero que Dios nos ha dicho a través de su sierva que iba a ser uno de los medios para despertar muchas almas y que vengan al conocimiento de esta verdad que Dios nos ha dado para este tiempo. Dicho sea de paso, aquellos que han escuchado mi testimonio sabrán que fue precisamente literaturas como estas que Dios usó más de 35 años atrás, mientras este servidor estaba pensando llegar a prepararse como sacerdote católico. Dios usó un instrumento humano con publicaciones como esta, y hermanos, aquellos que han escuchado mi testimonio podrán darse cuenta cómo Dios obró
fue en una sola noche, la cual por primera vez en mi vida me presentaron estas verdades, y esa misma noche yo hice mi resolución de no volver más al seminario católico y convertirme en una voz más para proclamar esa bendita segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Así que, hermanos, quiero en esta mañana también presentarle, mi tema va a girar en ese fuerte clamor de medianoche, sí, pero quiero remontarme un poquito más atrás de la parábola de las 10 vírgenes, porque como dice en Eclesiastés 1:9 y 3:15, la historia se repite. Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Eclesiastés, porque a veces trato de parafrasear los versículos bíblicos y se me quedan datos que son importantes en cada uno de esos versículos de la Biblia. Dice aquí en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que, ¿cómo dice tu Biblia? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La palabra de Dios nos muestra, mis amados, que lo que nosotros estamos viendo ahorita, lo que hemos venido viendo y lo que vamos a seguir viendo, es algo que ya ha venido pasando a través de la historia. Y refiriéndose a fuerte clamor, vamos a descubrir en esta hora algo muy interesante. Algo muy interesante. Siempre, escuchen esto, siempre que ha habido alguna demora, Dios ha venido, siempre que ha habido una demora, ha venido un estado de letargo. Cuando ha habido alguna demora en relación con el pueblo de Dios, siempre ha habido un tiempo de oscuridad y apostasía que le sigue a esa demora, pero cada vez es en ese tiempo cuando el Señor entonces levanta lo que hoy estamos tratando aquí en esta hora como un fuerte clamor. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Bueno, si vamos al libro de Génesis, así que recuerden, por la gracia de Cristo vamos a ver que hay una demora. Cuando hay alguna demora en relación con el pueblo de Dios, le sigue una apostasía. Y dicho de paso, por eso esta noche no se pueden perder la presentación a las 6:45, porque en esa hora vamos a estar presentándole acerca de la gran apostasía omega. Hay muchas teorías por ahí que se han introducido en nuestros medios, pero vamos a ver con claridad en esta noche. Y dicho sea de paso, vamos a ver que una de las señales más claras de que Cristo está a las puertas es precisamente esto que estamos viviendo. No quiero adelantarme mucho, pero sí voy a usar un libro en esta noche. Solamente quiero ir abriéndole al apetito antes que se me olvide. América, el papado y las señales de los tiempos. Voy a usar otro libro que se titula La apostasía omega.
¿Ok? Y así sucesivamente. Vamos a ver en esta noche, para aquellos que, como el siervo malo de Mateo 24, versículo 48, dice allí en la parábola que Jesús dio que el siervo malo era que iba a decir qué cosa. Vamos a ver. ¿Qué era lo que iba a decir el siervo malo? Mi Señor se tarda en venir. Y hermanos, muchas veces, aunque no lo expresamos así abiertamente, pero a veces en nuestra experiencia religiosa y en nuestra vida diaria, precisamente estamos demostrando que estamos viviendo la experiencia de ese siervo malo. Y ojalá, mis amados, que ninguno de los que estamos aquí, o aquellos que estarán viendo estos programas o escuchándolo, estemos identificados con ese siervo malo. No, hermanos, uno de los motivos, dicho de paso, una de las razones por la cual nos llamamos adventistas del séptimo día o advenimiento de los tres ángeles, es precisamente porque creemos en la pronta y eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez ha habido una demora, es cierto. Pero esa demora no ha sido porque Dios ha querido retrasar de venir a buscarnos como suyo. No, mis amados, todo lo contrario. Es precisamente esa actitud de siervo malo que hemos tomado de una forma u otra, por la cual el Señor todavía ha venido en su paciencia, en su misericordia, para con nosotros, de tardar y buscarnos como suyo. En el libro de Génesis encontramos la historia para establecer algunos precedentes a este fuerte clamor de medianoche. Sabemos la historia allá en Génesis capítulo 4 de Caín. Caín es la clase que representa a un siervo malo, porque Caín, igual que sus hermanos Abel y Set más adelante, tuvo la misma oportunidad. Dicho de paso, dice allí el relato bíblico que Dios perdonó, no le quitó la vida a Caín inmediatamente, lo dejó vivir. De hecho, dio una orden Dios para que nadie matase a Caín. Cuando usted lee en el Espíritu de Profecía, la razón por la cual Dios le extendió la vida a Caín fue precisamente para darle tiempo a Caín, a este gran asesino, para que se arrepintiese y volviese en los caminos del Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Caín? Aprovechó Caín esa tardanza del Señor en ejecutar juicio contra él. ¿La aprovechó Caín? No, lo contrario. Allí el registro dice, capítulo 4, que empezó a construir una ciudad, Caín, y uno de esos descendientes seguidos, el primero de la Biblia que se conoce, empezó a tomar más de una mujer, entró en ese gran pecado del adulterio y fornicación. Sí, Caín se convirtió en el agente de ese siervo malo que no supo aprovechar, a pesar de que Dios se tardó en aplicar el juicio. Él lo que hizo fue vivir una vida abiertamente en el pecado, abiertamente en la transgresión, abiertamente en la rebelión contra su creador. Hermanos, ustedes conocen la historia bíblica. Fue tanto el daño que ocasionó la influencia de este señor, que más adelante se presentan, ustedes lo han leído, capítulo
4 y 5 de Génesis, dice que empezaron a mezclarse los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Y eso trajo una humanidad que llegó a ser tan y tan impía al correr de los años, que Dios tuvo ¿qué cosa? Que traer un diluvio y destruir aquella humanidad. Pero un momento, recuerden, yo dije que cuando hay tardanza, sí, cae apostasía, hay una rebelión abierta, pero Dios levanta un ¿qué? No se olviden, Dios levanta lo que se denomina en Mateo 25 un clamor de medianoche. Un clamor, sí, de medianoche. En aquel entonces, cuando usted lee una historia también muy conocida por nosotros, Dios levantó una voz en aquel entonces de advertencia, y fue la voz de Enoc. Sí, hubo una voz antes de Noé que fue la voz de Enoc. Enoc, si ustedes, por lo menos lo que se registra en la Biblia, constituye la primera voz de alarma que se encuentra registrada en contra de una generación que iba a la perdición, que iba a la destrucción. Y Enoc, sí, nosotros conocemos a Enoc como el hombre que caminó con Dios, ¿cierto o no es cierto? Y el caminar con Dios, ese caminar con Dios era una forma constante. Él contemplaba la grandeza de Dios mientras la descendencia de Caín y muchos de sus mismos descendientes estaban mezclados en el pecado, en la idolatría, en la violencia. Enoc estaba cada día más y más acercándose a Dios. Pero hubo algo más que Enoc hizo, hermanos. En el libro de Judas, es el penúltimo libro de la Biblia, libro de Judas, que es un solo capítulo. Dice ahí un texto que también debiera ser muy conocido por nosotros. Versículo 14. Presten atención, porque Enoc es cierto que representa la última generación que estará viviendo aquí en esta tierra y que será trasladado al cielo sin ver muerte. Si es cierto que Enoc es ese símbolo, esa figura de este último remanente que Dios iba a tener aquí en esta tierra, entonces ¿no le parece a ustedes que la misma experiencia de Enoc sería la nuestra? Si Enoc fue el símbolo, la figura, ¿no le parece a ustedes que nosotros seríamos entonces esa imagen de Enoc? Más que eso, Enoc reflejó, era la imagen de Cristo aquí en la tierra. Nosotros también, por la gracia de Jesús, debemos también reflejar, llegar a tener ese carácter que desarrolló Enoc, que fue el carácter de Jesús en su vida. Pero aún más todavía Enoc hizo. Enoc dice aquí en versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio con todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No es que entonces Enoc entonces caminó con Dios diariamente, constantemente, pero a la vez daba una voz de ¿qué? De alarma. Dice aquí la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a leer más adelante cómo el Espíritu de profecía amplía esto, hermanos. Enoc dice que pregonó también ese juicio que iba a venir. ¿Conocemos nosotros un pueblo que Dios ha llamado para esta hora también, para predicarle al mundo
que la hora de su juicio ha llegado? ¿Conocemos a ese pueblo? Hermanos, no debemos, por eso que no debemos avergonzarnos. Si ha habido una profecía que se ha venido cumpliendo al pie de la letra, es la profecía que describía al pueblo, al movimiento adventista que Dios estaría levantando para esta hora. Yo entiendo que muchos hay en esta congregación que han venido de otras denominaciones, así como este servidor. Yo entiendo que hay muchos que estarán viendo, siguiéndonos también, que estarán conociendo quizás por primera vez todas estas verdades, como este servidor la conoció por más de 35 años. Pero hermanos, este mensaje es un mensaje que encontramos tan claro en la Biblia. Este movimiento que Dios levantó precisamente a la hora, en el año exacto, como indicaba la profecía de los 2300 años. Ni un año después, ni un año menos. Ahora, hermanos, después de aquel incidente de Enoc, ya sabemos la historia. Dios tuvo que barrer, levantó también otra voz disidente, que fue la voz de Noé. Una voz diciéndole que venía un diluvio para la tierra. Dice que la tierra estaba llena de pecado, dice allá en Génesis 6 y 7. El pecado había sobrepasado. Los hombres estaban casándose y dándose en casamiento. Los hombres vivían, y mujeres, en los placeres de esta tierra. El mismo cuadro que vemos hoy, ¿no es así? La burla le seguía al mensaje que estos siervos de Dios dieron. Le llamaban fanáticos, le llamaron desquiciados mentales, le decían que habían tomado una posición en contra de todo el mundo. ¿Escuchamos? ¿Acaso no escuchamos muy a menudo frases cortantes como esa contra nosotros? Yo acabo de venir de la República Dominicana, por allá tuvimos unas conferencias. Y mientras una de las visitas que hacíamos por la casa, alguna gente que habían sido invitados a las conferencias, los niños muy pocas veces mienten, ¿no? Mientras llegamos a la casa, una niñita nos dice, me mira a la cara, ni siquiera me conocí, me había visto antes. Cuando me vio llegar con otros hermanos, esta niñita dice, hola, ustedes son los reformados. Yo me quedé mirando a los otros hermanos que venían conmigo. Uno de los hermanos que vino conmigo le pregunta a la niña, hijita, ¿quién te habló de que somos los reformados? Y ella vuelve y dice, sí. Papi y mami nos dijeron que teníamos que tener cuidado porque por aquí venían una gente rara. Reformados, fanáticos. Interesante, hermanos. La historia se repite. Deme, si ustedes todavía no o están tratando de digerir esta gran verdad, vayamos al libro de Éxodo 32, un hecho muy conocido. Y usted va a ver, vamos a seguir viendo rapidito aquí, que el tiempo vuela aquí en los micrófonos. Siempre que ha habido una tardanza en relación al pueblo de Dios, le sigue una ¿qué? Apostasía, le sigue indiferencia religiosa. Por eso le llaman a personas como ustedes y este servidor, el mundo le llama fanático, lunático. Esta noche le voy a mostrar cómo el Papa actual
está calificado recientemente a personas como ustedes. Sí ha habido una época, hermanos, en la cual Dios está tratando de despertar a su pueblo, especialmente en esta hora en que estamos viviendo. Pero otra vez, como ha habido una tardanza, y a la tardanza le sigue ¿qué? Indiferencia religiosa, apostasía. Nosotros nos hemos visto, hermanos, sin querer. Muchas veces nos hemos visto influenciado. Sí, hermanos, eso también lo vamos a ver. Y usted me estará pensando, no, yo no he sido influenciado por este ambiente en que estamos viviendo de tardanza. Pero hermanos, dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 32:1. Aquí hay otro caso bien claro de lo que estoy tratando de traerles a ustedes. Porque a través de todos estos siglos, por eso que la gente no entiende, el 99.9999% del mundo y aún de la llamada cristiandad no entienden el por qué tiene que haber una iglesia advenimiento de los tres ángeles, por qué tiene que haber un evangelio eterno, por qué hay voces por todo el mundo que se están levantando para dar un fuerte clamor de medianoche. Esta medianoche, porque ha llegado a ser ha llegado a ser tal la indiferencia y la apostasía que ya parece en la época más oscura, en la hora de esta humanidad. La hora más oscura. No hace mucho aquí en América, ustedes lo saben, legalmente la corte más grande, más fuerte del mundo ha querido dejar anulada la institución sagrada, una de las dos instituciones sagradas que Dios había establecido en el Edén antes del pecado. ¿Cuál fue esa institución? La institución del matrimonio. ¿Escuchó usted en la prensa, en los púlpitos modernos, voz de protesta por esa decisión? No. Voces por acá, por allá, voces disidentes. Dicho de paso, cuando eso pasó en uno de los programas de televisión nuestro, tratamos de exponer abiertamente esa gran apostasía, esa gran blasfemia de esta nación. Y después personas mismas que trabajan de nuestro ministerio me llamaron, me decían: pastor, tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado, porque lo que usted estuvo presentando en televisión va contra lo que hoy se conoce aquí, la política correcta. Yo pregunto, ¿cuánto tardará para que esta nación también trate de deshacer la segunda institución que Dios estableciese allá en Edén? ¿Cuánto tardará? Ustedes saben cuáles son la segunda institución, ¿verdad? La institución del sábado. Sí, hermanos. Y así como ha habido un silencio de las iglesias modernas y de la prensa en cuanto el anulamiento de la institución del matrimonio, así también, hermanos, en lo general habrá un gran silencio, aunque habrán voces. Alabado el nombre de Dios por estas voces disidentes, como la de Enoc, como la de Noé y de otros hombres que han venido en el pasado.
En Éxodo 32, ¿qué dice allí? Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba descender del monte. Ustedes conocen la historia. Mientras Moisés tardó en bajar, ¿qué pasó con el pueblo? Dice el relato bíblico que el pueblo se desenfrenó. Así usa la expresión mi Biblia. Quedó desenfrenado espiritualmente y fueron y cayeron en la apostasía del becerro de oro. Empezaron a crear un dios, un ídolo, uno de esos ídolos por los cuales Dios tuvo que sacarlo de Egipto. Ellos ahora empezaron a querer volver de nuevo a adorar. Hubo una tardanza. Hubo una tardanza. Le siguió la apostasía. Y aquella apostasía causó gran estrago de muchas vidas. Dios tuvo que aniquilar. Tuvo Dios. Prácticamente hubo una tan matanza entre las mismas tribus que quedó dividido el santuario. Como resultado de eso, dice que tuvo que ser removido. ¿Qué Dios hizo con el santuario? Por aquella apostasía, removerlo del medio del campamento. Escuchen, mediten en eso, hermanos. ¿Qué estaría Dios tratando de enseñar en aquel entonces y a nosotros hoy? Porque el santuario, se nos ha dicho, era un símbolo. Aquel santuario, además de ser el símbolo del santuario verdadero del cielo, dice la sierva del Señor que aquel santuario también era un símbolo de la verdadera iglesia que Dios ha tenido a través de los siglos. ¿Qué estaría Dios tratando de mostrarnos nosotros con remover de en medio de aquel campamento el santuario? Hermanos, Dios ha llamado a un pueblo. Es un pueblo apartado del mundo. Es un pueblo que no puede estar participando de las mismas costumbres. La gran tragedia de los descendientes de Set fue precisamente por mezclarse con los descendientes de Caín. Y aquello, hermanos, tal como dice Eclesiastés 1:9, ha venido repitiéndose a través de la historia. Lo vamos a ver esta noche en la apostasía Omega, con más detalle. Así que le siguió aquella tardanza de Moisés. Y más adelante, hermanos, Dios tuvo que levantar esa apostasía. Toda esa costumbres paganas se mezclaron dentro del pueblo. Llegó a un punto tal que usted y yo leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19, muy conocido, que el pueblo llegó a una condición tal de Israel. Escuchen, hermanos, el pueblo de Israel llegó a una condición tal que terminaron adorando a Baal. Gran apostasía. Baal, la religión de Baal, uno de esos dioses primordiales era el dios Sol. ¿Se repetirá la historia? Había una Jezabel que se unió con el rey Acab de Israel, y aquella unión causó una persecución tal que los sacerdotes de Dios estaban siendo, ¿qué cosa? Los profetas de Dios estaban siendo degollados. Pero Dios otra vez levantó
la pregunta que te quiero hacer es, en medio de aquella apostasía, de aquella gran tragedia espiritual, ¿levantó Dios una voz de clamor, sí o no? ¿Verdad que sí, mi hermana? ¿Cuál fue esa voz? Hermanos, allá se levanta, leemos a Elías. Entonces, siempre, hermano, ha habido una demora. Viene una gran apostasía. Dios levanta una voz de alarma. Yo te pregunto, ¿actuará Dios diferente en estos últimos días? ¿Irá Dios tratar este asunto de una forma diferente? Porque en estos últimos días, dice Apocalipsis 2, que también habrá una Jezabel moderna que llevará al pueblo de Dios a fornicar, espiritualmente hablando, a casar sus vidas con costumbres del mundo. Por eso hoy día casi no se puede distinguir en una persona cristiana, una persona del mundo. Tristemente, mis amados, las costumbres en la vestimenta se han introducido del mundo, se han introducido en las iglesias. La forma de comer, lo que come el mundo, se ha introducido en las iglesias. Y sí, hablando del cristianismo nominal, por muchos siglos han venido también adorando al Dios Sol, uno de los principales dioses, el principal Dios de la religión de Baal. Pero no se dan cuenta. La gente no se da cuenta. ¿Por qué? Hermanos, porque han estado adormecidos, envueltos en esa gran apostasía. Note cómo dice aquí. Entonces a los días de Elías, esa tardanza le costó mucha apostasía al pueblo de Israel. Mucha. Dice Ezequiel capítulo, vamos a leer en Ezequiel capítulo 12. Note bien, para que usted vea hasta dónde llega la indiferencia religiosa y cómo podamos ver cómo la historia ha venido repitiéndose, hermanos. Capítulo 12 de Ezequiel. Capítulo 12 de Ezequiel. Dice aquí el versículo 26 y 27. O 27 y 28, leamos también. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 26 y 27 y 28. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza este. 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Saben ustedes de qué eran que estaban hablando los líderes en esos días? ¿Qué era lo que eminentemente, qué era lo que venía arriba de Jerusalén en aquellos días? Vamos a ver. Aquellos que estudian la Biblia, aquellos estudiosos de la Biblia y la historia. Venía Babilonia, venía Babilonia a llevarlo cautivo, a destruirle el templo, a destruirle sus murallas. Pero como eso lo estaban, escuchen esto, hermanos, escuchen, ustedes pueden corroborar esto en su misma Biblia más adelante. Desde Isaías, unos 200 años, ya Dios venía profetizándole a ellos que iban a venir de la parte del norte, iban a llevarlo cautivo, lo iban a destruir. Pero como se había tardado, ¿qué hizo el pueblo? Cayeron en una apostasía tal. Note cómo dice aquí el mismo profeta Ezequiel. Note bien, ahí mismo,
en un capítulo anterior. Note cómo dice aquí. Note lo que había pasado. En el capítulo 8 de Ezequiel, llegó una condición tan baja al pueblo, que dice aquí en versículo 16: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, a sus rostros hacia el oriente. ¿Qué estarían ellos haciendo? Hacia el oriente, adorando ¿qué cosa? Adorando al sol. Postrándose hacia el oriente, donde salía el sol. Y todavía seguían diciendo los líderes y los profetas, falsos profetas: eso es, no le hagan caso a este Jeremías y a Ezequiel. Sí, puede pasar, pero va a pasar ¿cuándo? Dentro de mucho tiempo. ¿No escuchamos lo mismo hoy día? Sí, Cristo va a venir, pero todavía no es hora. Sí que va a haber una alianza. Va a haber una alianza entre el papado y las iglesias, pero no se preocupen, no se alarmen. Son esos fanáticos que están adelantándose, hablando esas tonterías. Se repite la historia, mis amados. Tarde fue, hermanos, cuando ustedes leen el libro de Lamentaciones, cuando el profeta Jeremías registró cuando el pueblo de Babilonia vino y saqueó a Jerusalén. Oh, hermanos, pero aprendió el pueblo aprendió la lección del pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Qué le parece? No, hermano. Uy, hermanos, y hemos llegado al final de los tiempos. Y yo pregunto, ¿habremos aprendido la historia nosotros? Más tarde pasaron unos siglos. Jesús estaba a punto de aparecer en el escenario y seguía el pueblo como adormecido, envuelto en una apostasía. En aquel entonces ahora estaban unidos con Roma imperial. ¿Con quién estaba el pueblo de Israel? Unido con Roma. Por eso ustedes leen en San Juan 11 que cuando los líderes oyen a Jesús predicando, llevando adelante su ministerio, dice allí en capítulo 11 de Juan que los líderes hicieron una junta, un concilio, y ellos decidieron a esa junta que era mejor entregar a Jesús, que a Jesús lo mataran y no que Roma viniese y destruyese al pueblo. Dice que lo entregaban a Jesús por miedo a los romanos. ¿Qué fue lo que leímos en Eclesiastés 1:9? ¿Qué fue lo que leíamos al principio? Hace unos minutos, cuando empezamos. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Por miedo a los romanos. En aquel entonces, los romanos paganos, imperial. La Roma imperial dejó de existir allá más de 1500 años. Pero todavía sigue Roma ahí. Eso es lo que vamos a tratar en la tarde. No se pierdan esa presentación. Hermanos, y así sucesivamente llegamos ahora para 2018.
mes de julio, ¿no? Mes de julio. Hemos venido, nos encontramos ustedes y este servidor. Y nosotros, como se cantó, como cantó el hermano Arturo en el himno al principio, vemos las señales por doquier y sí, podemos decir nuestro Señor está cerca. Pero ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido, hermanos? No fue casualidad que Jesús, antes de relatar esta parábola de las 10 vírgenes, relató la parábola del siervo malo. Jesús quiso preparar la mente de su audiencia, de los discípulos, porque él sabía, Jesús, que en estos últimos días, cuando esta parábola sería verdad presente, porque esta parábola va a ser verdad presente hasta el cierre de gracias, se nos ha dicho, la parábola de las 10 vírgenes. Y allí nosotros vemos, hermanos, de acuerdo a esa parábola, que las 10 representan ¿qué cosa? ¿Qué cosa el número 10 representa? ¿Un número qué? Total, completo. ¿Por qué no hay 9 mandamientos? ¿Por qué no hay 11 mandamientos? Porque 10 es el número ¿qué? Completo, total. Las 10 vírgenes representan la totalidad, hermanos. Sí. Representan la totalidad de las iglesias que pretenden ser iglesias puras. Perdonen, hermanos, que sea tan directo, pero eso no son palabras mías, es palabra de Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. La virgen en profecía es un símbolo de iglesia. Cristo estaba diciendo que en su totalidad esas iglesias que iban a profesar una fe ¿cómo? ¿Una fe cómo? Pura. Son vírgenes. Ahí no estaba la gran ramera envuelta. Porque dice que estas vírgenes llevaban ¿qué? ¿Llevaban qué? Las lámparas. ¿Qué representaban las lámparas? La palabra de Dios, la Biblia. Sí que estaba representando a las iglesias que pretenden llevar la luz de la Biblia. Salmo 105, 119, 105. Profesaban una fe genuina. Tenían las lámparas. Llevaban aceite al principio. Pero hubo un problemita. Solamente 5 se percataron en llevar aceite extra. Ese aceite es un símbolo ¿de qué? En la Biblia, del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que nosotros podamos, nuestra vida, estar siendo transformadas a la imagen de Cristo. La Biblia dice, mis amados, que la imagen de Dios se ha perdido en el hombre. Y es la obra del Evangelio a través del Espíritu Santo, de ese aceite, en restaurar de nuevo esa imagen de Dios que se ha perdido en nosotros, hermanos. Por eso Enoc es un símbolo de aquellos hombres y mujeres para este tiempo, que a través de la gracia de Cristo van a permitir que esa imagen de Dios sea restaurada de nuevo en ellos a su imagen y semejanza de Jesús. Pero aquí en la parábola otra vez, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué se durmieron todas? ¿Por qué se durmieron todas? ¿Hubo una qué? Hermanos, cuando usted estudia el movimiento de 1840 al 44, la misma enciclopedia americana lo califica como el movimiento espiritual más grande que ha habido aquí en la nación. No solamente aquí, en Europa, en Israel, en América Latina, hubieron sacerdotes. ¿Sabían ustedes eso? Que se levantaron a pregonar que Cristo venía para 1844. Hubieron judíos, metodistas, luteranos,
Fue un movimiento glorioso que sucedió. Pero ¿qué pasó? Hubo una tardanza. ¿Qué ha producido esa tardanza hoy día? ¿Qué ha producido esa tardanza? Vamos a tocar esto un poco más esta noche. Pero hermanos, vamos a ver que así desde Enoc, Moisés, Elías, Juan el Bautista, la Reforma, 1844, y tú y yo nos ha tocado vivir quizás la mejor parte de la historia. Te digo esto porque no debe haber duda en nuestras mentes que tú y yo estamos presenciando lo que los profetas, aún nuestros pioneros, anhelaban ver, hermanos. Anhelaban ver. Tú y yo estamos viendo ahora la conclusión muy pronto de este gran conflicto entre el bien y el mal, hermanos. Las señales, como decía el himno del hermano Arturo, se ven por doquier. Le he preguntado a jóvenes, aún de 20 años para abajo, en más de una ocasión, que me digan si han visto alguna señal que nosotros los adultos, los más adultos, no habíamos visto antes. Sí, y aún jovencitos me han dicho, sí, yo he podido ver cómo el cambio, cómo la condición de Sodoma y Gomorra se ha convertido en esta tierra. ¿Saben ustedes que hay leyes internacionales? No hace mucho tuvimos un abogado allá en nuestro ministerio, especialista en leyes internacionales. Y este abogado nos mostró aquel día, aquella tarde, cómo según la Corte Internacional que sobrepasa a cualquier corte de cualquier país, dice que no es legal hoy día hacer presentaciones en iglesias, mucho menos en televisión y radio, mucho menos en periódicos, en la prensa, que sean negativos a cualquier grupo de la humanidad, incluyendo a los homosexuales. Las leyes internacionales. Ahora, hermanos, el Dios que tú y yo servimos es un Dios de milagro, es un Dios poderoso. Y por eso hoy día todavía, a pesar de toda esta apostasía, a pesar de que Satanás ha querido comprometer al mundo entero, Dios todavía le quiere demostrar a usted y a mí y al mundo entero que Él todavía está en el control de cada vida nuestra y de su obra. Y de su obra, hermanos. Hemos visto grandes milagros. Y este abogado me decía, yo vine aquí a su iglesia, a su ministerio, porque había escuchado de ustedes. He visto en el USA Today, he visto en el New York Times, he visto en el Washington Times. Dice, yo trabajo en Washington y sé que el sistema de hoy no le permitiría a ustedes poner estos mensajes como están poniendo. Por ejemplo, este que vemos aquí, este periódico, hace unos meses, apenas ahora en abril, sacamos en el USA Today, Washington Times, varios periódicos, aun cuando Francisco vino acá al Congreso, por la gracia de Dios, sacamos 12 periódicos a través de La Nación, abiertamente, diciendo, hermanos, quiero mostrarte esto para que veamos que una cosa piensa Satanás y otra cosa es lo que el Señor le permite hacer. No todo está perdido. En la parábola de 10 vírgenes es cierto, quedaron dormidas las 10 vírgenes,
¿Cuántas quedaron dormidas? Todas, todas, dice. ¿No es eso que dice tu Biblia? Todas quedaron dormidas. Pero alabado el nombre de Dios, se oyó una voz, un clamor de medianoche. Hermanos, nota, en esta, imagínense, de acuerdo a este abogado, que las leyes internacionales, y aquí también en Norteamérica, ustedes han oído hablar con esto voy a ir terminando con otros párrafos aquí, porque no quiero dejar material para esta noche. Deben traer visita esta noche. Escuchen, hermanos, esto es uno de los grandes milagros. De acuerdo al proyecto de Patriots Act, el acto patriótico que firmó Bush, Obama lo ratificó, que todavía sigue vigente. Este señor, este abogado, me ha enterado todas esas documentaciones y decía lo mismo que dice la Corte Internacional, que no se puede publicar, no se puede ni decir en un centro público como las iglesias, nada que sea negativo a ninguna clase de la sociedad. Bueno, hermanos, aquí estuvimos poniendo las 95 tesis en relación al verdadero día de reposo. Hemos estado publicando anuncios por donde quiera, aquí fuera de Estados Unidos. El sábado es el verdadero día de reposo, cambiado por el anticristo. Evitad su marca. Hermanos, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, pastor, si usted sabe que eso es ilegal, de acuerdo a las leyes internacionales, ¿por qué lo hacen entonces? Porque es menester, ¿qué cosa dice la Biblia? Amén, hermano, alabado el nombre de Dios. Que todavía aquí hay voces disidentes, como la voz del pastor enamorado. Por eso estoy aquí, hermanos. Por eso le insto a la iglesia, a la visita, apoyen ese cierre. No lo digo porque estoy aquí predicando en su iglesia, hermano, porque son contadas las voces hoy en el mundo entero que por la gracia de Cristo estamos dando esta voz de alarma. Hermanos, es menester obedecer a quién, a Dios antes que a los hombres. Este mensaje hay que darlo, hermanos. Escúchame. En el libro de Habacuc 2:3 hay una promesa allí. Además, un par de versículos antes de terminar. Habacuc está después de Daniel. Es un libro pequeñito de 3 capítulos. Amós, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Nota cómo dice la palabra de Dios. Con esto voy a ir terminando. 2:3. 2 y 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escuchen el versículo 3. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. La palabra de Dios enfatiza que iba a haber tardanza. Sí, hermano. Pues aunque tardare, espéralo. Espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, la posición de nosotros como cristianos hoy día, ustedes que nos están viendo por allá, es cierto, hermano, ha habido una demora, es cierto. Por esa demora no es culpa de Dios, no es culpa de nuestro Salvador Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues
a prepararla para ustedes y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiso él decir a los discípulos cuando dijo, y os tomaré a mí mismo? ¿Qué querrá decir Jesús con eso? ¿Se han puesto a analizar eso? Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros hoy que cuando nosotros seamos como Él mismo es, que con nosotros como Enoc podamos por la gracia de Cristo mostrar su carácter, esa imagen que se ha perdido, entonces Él viene a buscarnos como suyo, hermanos. Él va a venir a buscarnos como suyo. Por eso Él dijo, os tomaré a mí mismo. En otras palabras, ustedes van a ser como yo soy. La pregunta que quiero dejar en esta hora es una pregunta que cada uno debe contestarse. ¿Estoy yo siendo como Jesús mismo es? Que Dios nos ayude. Déjame hacerte otra pregunta. Ya esta tarde vamos a hablar más de esto. Uno de los grandes milagros que hemos visto en estos 30 años casi de ministerio, lo acabamos de ver en estas publicaciones recientes. Y esta tarde voy a compartir con ustedes. Pero quiero cerrar con una pregunta, preguntándome a mí y a ustedes también. ¿Quisiéramos ser como Jesús? Jesús dice, os tomaré a mí mismo, como yo mismo soy. Yo sé que aquí hay visita. Sé que hay personas que quizás no son de nuestra fe. Quisiera pedirle a Jesús que te ayude a ser como Él es. ¿Te gustaría? A mí me gustaría ser como Jesús cada día. Hermano, Él viene a buscarnos. Sin duda Jesús está a la puerta. Las señales lo vemos por doquier. Él viene a buscar un pueblo, hermanos, por un pueblo que refleje su imagen y que hayan escuchado ese fuerte clamor de medianoche para poder salir a recibirle. Que Dios nos guarde en esta hora. Dios nos bendiga.